gracias por este espacio. Gracias, Lidia, por otorgarme esta oportunidad de estar acá y bueno, en la biblioteca también, y por todo el esfuerzo que hiciste para que pueda expresar un poquito y presentar Voy caminando hacia mi origen, un libro que habla de reencuentro con la identidad de pertenecer al pueblo mapuche, ¿no? Soy mapuche por parte de mi abuelo materno, Aniceto Nahuel, el que está acá. Sí. Él nunca se vistió así, jamás, porque no era una negación que tenía, sino que era un miedo que sentía, que eso después yo me di cuenta muchísimo después. Tenía miedo de decir quién era. No. De quién era no, dónde pertenecía y cuál era su origen, ¿no? No lo entendía, nunca lo entendí, no lo sabía ni siquiera ni mis tíos, ni mis primos, nadie sabía que él pertenecía al pueblo mapuche, que su tatarabuelo tenía una historia documentada, ¿no? Yo me di cuenta ahora que era una historia documentada por todas las investigaciones que hice. Voy caminando hacia mi origen, habla de este reencuentro con mi identidad, de pertenecer al pueblo mapuche que se me fue, quizás por proteger a futuras generaciones, ¿no? Lo ocultó y bueno, a veces me fue ocultado a mí durante 50 años que yo pertenecía al pueblo mapuche, que tenía esa sangre, que pertenecía a ese linaje, ¿no? Y la historia arranca, como yo siempre digo, con un sueño. Los sueños son muy hablados en los pueblos originarios, muy hablados. Arranca ahí con un sueño. Bueno, mi abuelo, yo siempre digo que está en Hualmapu, en la tierra de nuestros ancestros. Él está ahí, era desde ahí como que me guía junto con mis ancestros, con mis antiguos. Y él hace 20 años me falleció, prácticamente. Hace 7 años atrás, sueño con él. Me duermo, o sea, el sueño ese lo veo, lo recuerdo actualmente, con su pullover de Bremer verde, que son los abuelos esos bien escotados, yo sentado en un sillón y me hace así, me doy vuelta, me dice, bueno, vamos a tomar el colectivo. Y me lo dijo como 3 o 4 veces. Digo, bueno, vamos, lo agarro de la mano y me desperté. Yo calculo que habrán pasado 3 o 4 meses hasta que descifré qué era, por qué ese sueño, dónde era ese viaje. Entonces cuando me hace el clic en mi corazón y digo, ¿a qué pueblo pertenecía mi abuelo? ¿Cuál era su tribu? Porque yo en ese momento decía tribu, indio. Digo, ¿cuál era su pueblo? ¿Cuál era su gente? Entonces hablo con mi mamá, le pregunto, nunca supieron ninguno. Yo tengo 11 tíos, o sea que ninguno sabían que mi abuelo era indio, ellos decían que eran indios, pero no sabían a qué pueblo pertenecía, ¿no? Y me dice, no sé, nosotros sabíamos que era indio, bueno. Entonces decido arrancar de viajar a Bragado. Mi abuelo había nacido en Bragado, pero nació en Abarrancosa, donde estaba la antigua tribu de Reglés y Melinao. Él nació ahí, ¿sí? Viajo a Bragado, me encuentro con una prima de mi mamá, que yo no conocía, ni ella a mí ni yo a ella. Aparecí en el aeropuerto con un cartel cuando llegué, bajé del micro en Bragado, soy fulano, bueno. Aparte de la cara de mi prima era mi abuelo en pinta, ese color. Yo siempre digo, el color de la piel que tenía mi abuelo parecía de arcilla, así piel marroncita, mano grande, una mano muy grande tenía mi abuelo. Trabajador del puerto, ampliaba bolsas porque en esa época no había máquina. Y viajo a Bragado. De Bragado apenas llego, me dice, bueno, vamos a tomar unos mates bueno, presentábamos, puto por la familia, todo. Me dice, vamos a tomar un mate a la Barrancosa. Primero Las Cuagas. Me dice, vamos a Las Cuagas. Me dice que hay una persona que quiero que conozcas. Me digo, ¿quién es? No, me dice Máximo Coñaquiro, el lonco de la comunidad. Para mí lonco es la palabra desconocida hasta ese momento. Bueno, después averigüé que es el cacique de la comunidad. Conozco a Máximo Coñaquiro. Cuando llego, Máximo Coñaquiro él ejercía la medicina ancestral de nuestro pueblo, ¿sí?
fue permitido por el ministro de Salud de la provincia, creo que fue en el año 2000 o no me acuerdo bien exacta la fecha, antes, 1900 y pico, creo que fue por ahí, 1980 y pico, en lo cual le dieron el lugar en la estación de tren para que él ejerza ahí la medicina ancestral. Y iban médicos y le consultaban también. Cuando llego, bueno, Máximo no estaba en la estación de tren, en ese momento, no sé por dónde estaba, y yo estaba así de espalda y cuando viene me dice, sos Nahuel. Yo me quedé. Digo, ¿cómo? Sos Nahuel, me dice. Dice, yo jugaba con tu abuelo cuando éramos chicos. Y yo me quedé, digo, si nunca me vio, ¿cómo sabe que yo soy Nahuel? Y siempre me decía, yo siempre lo digo, siempre me decía, vos sos el representante de la Barrancosa. Digo, si la Barrancosa no había nada. Ya no estaba mal la comunidad, no estaba nada. Había un primo un sobrino de mi abuelo, que falleció hace poco, que era el único que estaba ahí con su ranchito. Y siempre me quedó eso de la representante, donde me veía en los toldos, cuando se hizo la primera vez nuestro Canero del Cielo, estaba Máximo y siempre me decía lo mismo, me decía, la representante de la Barrancosa, y yo siempre lo miraba como diciendo, por dentro decía, pero si se murieron todos, no hay nadie, los indios amigos tampoco no están más. Digo, ¿a quién represento yo? O sea, yo me preguntaba eso, ¿por qué me decía eso? Pero después me di cuenta por qué me decía eso. Después me di cuenta. Y después otra cosa que me decía, vos llegaste acá para unir todos los lazos. Que tampoco nunca lo entendí hasta que empecé a escribir y empecé a investigar. Ahí empiezo a investigar. Fui al rancho donde había nacido mi abuelo, al colegio donde había ido mi abuelo, que solamente había, creo que 3 pares de ladrillo y nada más. Estuve 3 días en Bragado y de ahí ya me dijeron que, bueno, mi abuelo pertenecía al pueblo mapuche. No me quedé tranquilo con eso. Me vine para Buenos Aires. Cuando vengo para Buenos Aires sigo pensando. Todavía no sabía yo quién era Gabriel Nahuel, el indio amigo del ejército. Máximo me había dicho algo. Vos sos nieto de Gabriel Nahuel, el indio amigo. Bueno, yo lo tenía ahí el nombre y nada más. Llego a Buenos Aires y después de un mes y pico de haber llegado de Bragado, digo, yo tengo que saber más. ¿Quién eran mis ancestros? ¿Qué historia mi abuelo me quería contar que yo nunca contó? ¿Qué es lo que guardaba? Y empiezo a visitar el Archivo General de Nación ahí en la calle Leandro Alem. Ya era socio ahí porque creo que fui un año seguido. Me quedaba 2 o 3 horas, buscaba, leía archivo, libros, buscaba en las computadoras. Yo tenía un apellido, que era Gabriel Nahuel, nada más, el indio amigo. Después de tanto buscar, después creo que de 7 o 8 meses, logro ubicar a Gabriel Nahuel en el primer censo que hizo Sarmiento, 1869, que está acá, la copia está acá en el libro. Estaba Gabriel Nahuel con su familia. Yo siempre lo tomé el censo de Sarmiento como una preconquista, como ubicación de las pequeñas comunidades, no solamente de los indios amigos, sino de otras comunidades más. Siempre lo tomé así, como una preconquista. Bueno, ya apenas encuentro el primer censo y ya como que quería más, quería saber más de lo que era la vida de Gabriel Nahuel y su familia, mi tatarabuelo. Pero cuando leo la planilla de censo de Sarmiento, como que no podía entender tanta discriminación en esa planilla de censo hacia los pueblos originarios. Yo lo tenía Sarmiento como de arriba, que lo que me habían enseñado del primer grado, todo el primario, para mí, me lo bajaron porque yo ahí empecé a entender quién verdaderamente era Sarmiento, ¿no? No era lo que me habían dibujado, era otra persona. La verdadera historia, a través de papeles que yo iba investigando, me iba demostrando que era otra persona. Al encontrarme con esos documentos, yo quería saber más todavía de Gabriel. Entonces, ahí fue cuando empecé a visitar el archivo del ejército. Dije, si eres indio amigo del ejército, tiene que haber un archivo. Tampoco. Meses buscándola ahí en la calle México, no había ni registro de los indios amigos, nada. Me comunico
me comunico y después hago una amistad con el autor del libro, En Ostondo de Catriel y Rayleigh. No me acuerdo ahora, no me sale el nombre, que es un obispo, creo que está acá en la Universidad Católica Argentina en Buenos Aires, ahí en Puerto Madero. Me comunico con él y yo sabía que él tenía información. Digo, pues si escribió este libro tiene información de lo que yo estoy buscando. No me tiró mucha información, me tiró ahí, me dejó, como dice, en suspenso. Dije, bueno, es la iglesia que tiene información. Seguí investigando. Viajo a Nuevo Bragado, trato de ubicar a pequeñas 2 o 3 iglesias que hay en Bragado, 9 de julio también, y tratar de buscar la fe de bautismo, porque yo sabía que ya nos habían evangelizado. Otra vez, 6, 7 meses otra vez buscando, hasta que dejo mi teléfono, mi correo electrónico, me mandan, tenemos la fe de bautismo de tu tatarabuelo, de Gabriel Nahuel y su familia. Gabriel Nahuel se había casado, su pareja se había casado, porque nos casaron cuando evangelizaron, con la hija del cacique Rayleigh. Eso me sale en la libreta de casamiento de mi abuelo, en lo cual tuve en mi poder, donde está Gabriel Nahuel con la hija de Rayleigh, con sus hijos, donde figura cuando se casa mi abuelo, ¿no? Mi bisabuelo, perdón. Tengo esa libreta de casamiento, que está copia acá. Y ahí yo dije, la fe de bautismo. Y después entro en un informe donde Gabriel Nahuel participa en la batalla de Maipú y Chacabuco. Y también tiene su pequeña participación en lo que es la Cruz de los Andes. Que esa información yo lo saqué en unos archivos que me fueron llegando. Y a mí cada vez que me llega una información, un archivo, yo voy a grano, viajo al lugar. Viajé a Mendoza, viajé muchas veces a Mendoza, a San Rafael. Viajé a archivos de cementerios para tratar de ubicar también a Gabriel, porque Gabriel no sabemos dónde está. Yo tengo una gran corazonada que Gabriel está en un cementerio antiguo que está en la Barrancosa, que ahora es una propiedad privada, en lo cual mi pequeña pelea es con eso. Todavía no tengo suficiente fuerza para decir hay que hacer excavación acá. Estuve con gentes del Museo de Ciencias Naturales de La Plata, hablando con los colectivos, para tratar de decir acá está, porque hice una investigación con el cementerio de Bragado, en lo cual cuando la comunidad o la tribu ya no existió más ninguno, el cementerio de Bragado todavía no había sido inaugurado. Entonces yo dije, el cementerio antiguo está en la comunidad, cerca donde está la laguna de la Barrancosa. Así que bueno, seguí con eso y seguí investigando, seguí haciendo mi camino hacia mi identidad. Viajes, empezaron los sueños, porque todo fue a base de sueño. Viaje al sur, una vez tuve un sueño de recorrido que hizo Gabriel con su comunidad, desde el sur hasta llegar a ser los indios amigos que fueron a la parte de lo que es ahora Bragado, ¿no? Tuve ese sueño de esa ruta, viajé, hice San Martín de los Andes, Villa Costura, parte de Bariloche, y cada lugar que iba, no en la ciudad, sino que más lejos de la ciudad, donde estaban los cerros, cada vez que llegaba a esos lugares, como que sentía algo, decía, por acá pasaron. Pero era una energía que sentía fuerte que decía, pues sí, por acá pasaron, por acá vinieron. Y esa energía yo pienso que es una energía muy especial, que una cosa que yo lo pienso, otra cosa que yo lo siento. Y era una energía que me hacía emocionar. Yo le decía a María, sí, por acá anduvieron ellos. Y miraba yo los cerros y digo, sí, por acá estuvieron. Pero era una cosa muy fuerte que sentía. Y así siguieron los sueños. Seguí soñando. En cada documentación que fui adquiriendo se me plasmaba un sueño. Que a la vez yo no charlaba mucho el tema de los sueños, porque digo, debe ser cosa mía, o si yo lo comento de pensar que, bueno, este está loco o tal cosa. Me hacen un reportaje de Chile. Yo hice muchos reportajes con el exterior, ¿no? Me hacen un reportaje de Chile, de Santiago de Chile. Me hicieron 3 o 4 reportajes que estuve con ellos. Y entonces el periodista de Chile me dice, el primer reportaje, bueno, hablábamos sobre este libro que todavía no había nacido, les contaba mi historia, llamaba mucho la atención a mi historia y llamaba mucho la atención el tema de la perseverancia. La perseverancia de buscar y el tema de los sueños. Entonces, en un tercer reportaje
este periodista chileno me hace un reportaje en conjunto con una machi, con una escritora que hizo el vuelo del cóndor, que ella también ya falleció hace como 5 años, es el único libro que sacó, y ahí nos conocimos por una videoconferencia, un reportaje, y del cual le consulté, una mujer muy sabia, en este momento no me acuerdo el nombre, pero escucharla hablar era una cosa, un libro abierto de los pueblos. Ella me decía, somos de sangre morena. Siempre me decía así, somos de sangre morena. Entonces, le comenté de los sueños, en vivo, hablando. Y ella me dijo, los sueños en los pueblos originarios son muy conversados. Es un antes o un después. Vos te tocó el después. El antes, perdón. A vos te tocó el antes. La historia que tu abuelo no quiso contar, por un temor o por un miedo. Entonces, a través tuyo, a través de los sueños, te lo está transmitiendo y vos lo estás sacando, hablando o contando la historia que él no quiso contar por ese temor, a través de los sueños, a través de documentos, a través de esa perseverancia que le pones a cada investigación que vas haciendo. Este pequeño libro me llevó 7 años de investigación. Nunca bajé los brazos, jamás. Hay muchos documentos que fui adquiriendo, muchos que no puse, hay bastante. Hay fotos de mi bisabuela, de mi bisabuelo, hay momentos que viví, pero como yo le explicaba hoy, con Lidia cuando estábamos ahí, me pasó algo muy raro, ¿no? Porque cuando empiezo con el primer sueño de viajar, llegó una etapa de al año, es como que me quise quedar solo. Dije, bueno, me quedo solo, me alejé de todo, y era el momento que yo necesitaba como para reencontrarme con mi identidad. Ese momento que uno necesita para reencontrarse con sí mismo. Y ese era el momento de encontrarme conmigo mismo y saber dónde pertenezco. Por eso le puse, voy caminando hacia mi origen, porque eso es lo que hice. Fui caminando al origen de mi identidad. Fui caminando un origen que se me fue ocultado, pero no por mal, sino se me fue ocultado por proteger a futuras generaciones, por la discriminación, por decir, sos indio, o es nieto de indio, o es hijo de indio. Entonces, después entendí por qué mi abuelo siempre se cayó y nunca quiso contar historia de sus ancestros, ¿no? Por ese miedo a lo que pasó en la conquista, ¿no? Porque esos miedos fueron transmitidos de generación en generación por nuestros abuelos, ¿no? Es decir, no digas que perteneces a tal cosa o no digas tal cosa. Ya con el apellido, cuando decías, ¿cómo? Nahue. Ya te miraban como diciendo, sos indio. Porque es un apellido raro, ¿no? Digamos, para el Winca es un apellido raro. Decía, qué sé yo, Colique o Relef, y te quedan mirando, no es de descendencia europea, debe ser indio. Entonces ahí cuando empieza el tema de discriminación. Entonces él quiso proteger a sus generaciones, él quiso proteger a sus hijos, a sus nietos. Nadie sabía nada, hasta que empezó los sueños, hasta que empecé a investigar, a viajar a Chile, todo el sur. Pero la cosa no terminaba ahí, porque yo me encontré con mi identidad. Yo presenté el libro en la Facultad de Farmacia y Bioquímica, donde trabajo, en la UBA, en Buenos Aires. Entonces, cuando termino de hacer la presentación, yo sentí que los indios amigos del ejército empezaron a cabalgar de nuevo después de 150 años, porque la historia los tapó por ser indio. Por más que hayan sido amigos del ejército, los tapó por ser indio. Porque pienso que tanto como ellos, los indios amigos, o como los indios no amigos, pusieron un granito de arena bastante grande a este país cuando Argentina no era Argentina. Claro. Hicieron muchísimos y nunca fueron reconocidos por ser indios. Nunca fueron reconocidos lo que hicieron, nunca fueron reconocidos de estar al lado de grandes próceres, pero próceres buenos, porque había 2 próceres buenos en Argentina cuando era Argentina: Belgrano y San Martín. Y después los demás los descartamos a todos. Para mí eran los que más respetaban, pero para mí eran los que más respeto tenían hacia los pueblos originarios y reconocían que eran originarios de este país. Y después estás... uno, yo lo tengo que dejar, y es el mismísimo general Güemes. Bueno, Güemes también, bueno, se me pasó Güemes. Güemes, pero después no había reconocimiento de otros, digamos, de otros generales, vamos a decir, ¿no? Pero yo, los indios amigos,
Gabriel, como indio amigo, mi tatarabuelo, me ha dejado muchísimo documento. Yo siempre digo que hay un dicho que dicen que, bueno, si uno hace las cosas bien o hace las cosas mal, va a repercutir en la quinta generación, ¿no? Y yo pienso que él hizo las cosas bien, porque si no yo no estaría sentado acá, ni hubiese escrito este libro, ni me hubiese encontrado con documentos que me encontré. Dejó bastante material como para conocer la historia de él, pero él atrás de su historia tenía otra historia. Cuando yo mando a editar Voy caminando hacia mi origen, que ya estaba en su edición, ya prontito para salir, me encuentro con otro, yo digo personaje, ¿no? Pero yo lo llamo así, me encuentro con otro ancestro mío, que hasta ese momento no sabía que era ancestro mío, Santiago Nahuel, el indio prisionero de la conquista del desierto. Mirá cómo es, ahora te voy a responder a lo que me decías en los indios amigos, mirá cómo es el destino, ¿no? Santiago Nahuel fue tomado prisionero, ¿sí? En la conquista, llevado a Bancheta, y de Bancheta llevado a San Rafael Mendoza como esclavo, ¿sí? Porque así lo llevó como esclavo a él y a su familia. Fueron llevados unos 7.000, 8.000 hermanos originarios, caminando hasta Malargüe. Tuvieron, creo que 3-4 meses caminando, fueron llevados hasta Malargüe, encadenado, atado, que llegaba y que no llegaba lo mataban, y que estaba medio rengo le cortaban la pierna y todas cosas así. La barbarie que pasaron fue terrible. Encadenado hasta Malargüe, ¿por qué? Porque me fue comunicado por una anciana que vio eso, que lo pasó a 2 generaciones más, cómo fueron llevados a Malargüe, encadenados todos, chico, grande, abuelo, todos. Santiago Nahuel, bueno, Santiago Nahuel me llega un informe y está en una lista de los prisioneros, porque yo lo busqué y lo encontré. Fue llevado de Bancheta, como ya te dije, a Malargüe, de Malargüe a San Rafael Mendoza. Empiezo a investigar quién era y me encuentro que Santiago Nahuel es hermano de Gabriel Nahuel, el indio amigo del ejército. Por esa causa en la vida, que no sé cuál fue, de muy chicos se separaron. Siempre se separaban, se armaban pequeños grupos, digamos, y ellos se separaron. Gabriel se vino como indio amigo y Santiago quedó en el sur, ¿sí? Santiago no tuvo la misma suerte que Gabriel de participar en batallas o vamos a decir, de ser el héroe, como quien dice, ¿no? Santiago tuvo la mala suerte de ser prisionero y esclavo, pero por defender su tierra, defender a su gente, a su tierra, defender a su familia y defender sus derechos, porque eran sus derechos de defender su tierra y no dejarse llevar por el Huinca. Entonces Santiago fue a parar a San Rafael. Yo me encuentro con Santiago y descubro que es hermano de Gabriel por unos papeles que tengo y empiezo a investigarlo a Santiago Nahuel, porque sentía también, yo mismo sentía, digo, qué raro, digo, siento una energía fuerte con Santiago, lo mismo que sentía con Gabriel, o con el mismo que sentía con el sueño que tuve con mi abuelo, con cada papel que buscaba. Entonces empiezo a empezar a investigar. Me voy a la casa de San Rafael, de Mendoza, perdón, ahí en Callao y Corrientes, donde tengo un registro civil. Ahí averiguo, yo iba con un apellido y una lista que tenía la tenía yo solo nada más, en la cual había conseguido. Pregunto por Santiago Nahuel, que estaba en San Rafael Mendoza, lo buscan, no lo encuentran. Pero lo buscaban mal, porque lo buscaban con H, como un nombre, Nahuel. Y mi apellido no es con H, sino con G-U, y ahí dice Nahuel. Entonces, fui 1, 2, 3, a todo esto pasó como 6, 7, 8 meses, y no sé si más. Nada, llamaba por teléfono, iba, como lo tenía cerca, me iba, me venía. Y me dice, bueno, déjame tu teléfono, yo te llamo si encuentro algo. Bueno, dejo mi teléfono, después de tantos meses me llaman. Me dice, vení, que encontramos algo. Bueno, me acerco. Cuando me acerco me dice, mirá, encontramos 800 Nahuel. Claro, buscaban el nombre Nahuel, con H. Me dice, sí, con H. Le digo, no, pero no es con H, es un apellido. Y yo justo en ese momento, yo digo que no fue casualidad. No sé por qué estaba con una fotocopia del censo que hizo Sarmiento, y ahí estaba mi tatarabuelo Gabriel. Digo, mira, se escribe así el apellido. Lo empezó a buscar adelante mío, buscó, habrá sido 5 minutos. Salta. Acá tengo algo, me dice.
Digo, sí, me dice, acá tengo algo. Digo, ¿qué hay? Me dice, están las actas de difusiones de sus hijos. Me dice, acá está, mirá, Santiago Nahuel, no me acuerdo el apellido de la mujer de ahora de Santiago, sus hijos, Flora Nahuel, fallecida en el año 3 hijos tenía, pero yo siempre que más me acuerdo de Flora, no sé por qué me quedó Flora. Esposo de Flora, se casó con un pehuenche, Manquepí, era Flora Nahuel de Manquepí. Sí, bueno, pues de Manquepí, que hay muchos descendientes en Chile, Manquepí. Entonces, me quedé, dije, lo encontré, mi corazonada de investigar, mi corazonada, dije, no, tengo que viajar a San Rafael Mendoza. A los 2 meses viajo a San Rafael Mendoza. Me voy a San Rafael Mendoza, me contacto con el secretario de Cultura para que me dé información. Ni sabía quién era, no tenía información de nada. Me dice, no, pero anda a verlo, fulano. Bueno, digo, ¿dónde puedo encontrar datos de él? Tengo una acta de difusión de sus hijos, me voy al cementerio. Me fui al archivo, hablé con el director del cementerio, ahí en San Rafael, donde en ese cementerio habían llevado, no sé, por qué cosas, ellos le dicen a los antiguos, a los fallecidos más de 100 años. Entonces, los habían trasladado a ese cementerio. Me voy ahí, hablo con el director, me presento, que estaba armando mi árbol genealógico. Entonces empezó a buscar en la computadora, no tengo nada. Me dice, la única forma que podés encontrar, dice, yo te voy a mandar con 2 cuidadores, ves allá en el fondo, me dice, hay 100 tumbas, me dice, son los antiguos. Me dice, si lográs leer la plaquita, si está ahí, bueno, y si no, no sabemos. Fui, busqué 40 grados de calor en enero, buscando, nada. Creo que habré 10 veces, buscando, nada. Vuelvo de nuevo, me dice, ¿encontraste algo? No encontré nada. Me dice, yo te voy a decir la verdad. Me dice, los libros de los antiguos que vos buscás, digamos tu ancestro que vos estás buscando, esos libros en la época de la dictadura militar fueron quemados. Me dice, así que no hay registro de nada. Si no está en la computadora, olvídate, no hay registro de nada. Digo, no lo puedo creer. Digo, vine a buscar algo, me voy al registro civil de kilómetro 0 en San Rafael y hablo con la directora del registro civil. La esperé unos minutos, me atiende, y digo, estoy buscando esta información. Le muestro lo que había traído de Buenos Aires, y otro me dieron a casa de Mendoza, allá en Buenos Aires, busca, no, me dice, Santiago no tengo nada. Dije, bueno, me voy con las manos vacías. Me dice, no, pero espera un cachito. Me dice, tengo los descendientes de él. Vienen a ser los bisnietos de los nietos. 2 abuelos, una abuela Albina de 82 años y Alejandro, el hermano, que debe tener, Alejandro creo que tiene 86. Son descendientes de Santiago Nahuel y, digamos, son nietos de Flora Nahuel, ¿sí? Hija de Santiago. Entonces me da una dirección, yo estaba a 30, 20 cuadras de ahí, vivían ellos, los voy a buscar, cuando llego no vivían más ahí. Albina no vivía más, se había mudado. Unos albañiles que estaban ahí me dicen, no, se mudaron acá a 10 cuadras. Voy a esas 10 cuadras, llego, golpeo, había unos chicos jugando, le pregunto por Albina Manquepí, me dicen que no, que estaba ahí, sale una señora, digo, le pregunté si era Albina Manquepí, digo, qué raro, porque no tiene 80. No, a mi suegra, me dice, para que lo voy a buscar. La todo, yo en la calle y ella dentro de su casa con ventanal así. Viene la abuela y me dice, sí. Digo, Albina Manquepí, sí. Digo, yo soy descendiente de Santiago Nahuel. Digo, el papá de Flora Nahuel. Flora era mi abuela. Y se quedó, y yo me quedé. Pero son esos momentos, no sé, son muy especiales, ¿no? Porque ahí como que sentí que nos habíamos juntado, los 3. Gabriel, los 4. Gabriel, mi abuelo, y Santiago. Y son momentos, son unas cosas muy, o sea, que es difícil expresarlo, ¿no? Lo que se siente en ese momento, esa energía. Entonces ella quedó medio choqueado y yo quedé también choqueado y emocionado porque no podía creer lo que estaba viviendo en esos segundos. Entonces ella me dice, bueno, si nos vemos mejor dentro mañana, vení, tomamos unos mates que estamos más tranquilos los dos, me dice, porque yo me quedé, me dice, y charlamos. Pero era como que, parecía como el lazo familiar, la sangre, porque una persona que nunca te vio en tu vida y vos nunca la viste, te diga, vení mañana, vamos a tomar unos mates y charlamos de esto, vos decís, es algo raro, algo
increíble. O sea que ya los lazos, la sangre estaban. Fui el otro día, tomamos unos mates, me mostró fotos de Flora, la única foto de Flora, en la cual de la cara de Flora se hizo todo un trabajo de María Rizzo con otra gente, que María Rizzo fue la autora, la creadora de la tapa de mi libro, El dibujo de mi abuelo. Mi abuelo nunca se vistió así, jamás, por eso lo quisimos hacer así. Ella, a través de la foto de Flora, saca la cara de Santiago, con un estudio que hicieron todo de caras, todo. Claro. Y yo miro la cara de Flora, la cara de Santiago y la cara de mi abuelo, y yo veo el parecido este. Yo dije, somos de acá para arriba. La parte esta, digamos, toda esta parte, es impresionante el parecido que tenemos. Entonces, ella me cuenta la historia, me cuenta de Flora, que Flora nunca quiso hablar. Flora fue parte del prisionero también de eso. Flora no contaba mucho, cada vez que se le preguntaba, pero lo único que sabía era que habían sido traídos encadenados a Malargüe. Y de ahí lo distribuyeron a trabajar, ¿no? Entonces, Santiago, ahí cada vez más fuerte me pegaba Santiago, tengo que saber más. Empiezo a visitar museos, archivos de San Rafael. Nadie sabía nada. Nadie sabía que habían traído indios esclavos desde el sur. Nadie, ni la nueva generación, y la vieja generación por ahí lo sabía, pero no tenía oculto, no lo quería decir. Y la iglesia más que nadie. La iglesia lo sabía perfectamente. Perfectamente. ¿Por qué? Voy a visitar la iglesia y dije, me quedo en la iglesia. Voy a visitar la iglesia buscando el fe de bautismo esta vez. Voy a una iglesia donde estaba el Fuerte Viejo, en Mendoza. Nada, ya la iglesia no existía más, había una capilla muy chiquita, no, pero todos los archivos están en la catedral en San Rafael. Bueno, voy a la catedral de San Rafael, voy una mañana, me atienden, no, porque tienes que pedir, bueno, voy al otro día, pedí un turno, podí hablar con el párroco, monseñor, no sé quién estaba en ese momento ahí. Pido información, estoy buscando la fe de bautismo de un ancestro mío, así. Él era indio, era mapuche. Tenemos libros de esa época, pero bueno, va a tardar mucho en buscar, qué sé yo, hay que poner una persona que lo busque, bueno. Vengo mañana. No, vos dejame tu teléfono, dejame tu correo electrónico, nosotros te llamamos. Pasó un año, volví de nuevo a San Rafael. Cuando vuelvo, no, mira, yo soy así. No, ¿sabes qué estuvimos buscando y no encontramos nada? Digo, ¿cómo no encontraron nada? Pero yo había una cosa dentro de mí que me decía, te están mintiendo, te están ocultando información. Me voy con ese, no encontramos nada. Dejate, nosotros tenemos tu teléfono, te vamos a llamar. Llamé yo, porque pasaban los meses y no me llamaban, a esto pasaron 2 años. Llamo yo, no encontramos nada, no hay nada, hay documentación pero de otra gente. Digo, bueno, pasámela igual, que a mí me sirve, quiero saber quiénes son. Bueno, después se perdió toda comunicación, nunca más me llamaron, yo no lo llamé. Me levanto una mañana, ya había soñado algo, me levanto una mañana, a la noche, tipo 1 de la mañana, entro a mi Facebook y lo veo a un amigo, a Guillermo Kirchner, que es secretario del Papa en el Vaticano, que siempre me dijo, cuando necesites una mano, Miguel, contá conmigo. Le pido ayuda para tener esa documentación, le cuento lo que había pasado, que digamos la diócesis en la catedral de San Rafael me estaba negando una documentación que yo tenía por una investigación que había hecho, tenía la certeza que Santiago Nahuel había sido alojado ahí y bautizado ahí. Entonces él me dijo, bueno, quédate tranquilo, cuando mañana te despiertes yo te paso con quién podés comunicarte. Y así fue, me paso en contacto de diócesis acá de Argentina, hablo con esa persona me dice, mandale un correo, mando un correo, te digo, ya le mandé 50 millones de correos, mandale otro más. Le mando un correo, que le mandé siempre, me dice, vamos a darle 15 días, esperé 15 días, no me contestaron, le digo que no me contestaron, le mando el correo que yo había mandado, y a los 15 días más me mandan por correo la documentación, que Santiago Nahuel había sido evangelizado, bautizado ahí con su esposa y sus hijos, que su domicilio era la iglesia, que iba a trabajar los campos como esclavo y después volvían y los traían de nuevo a la iglesia. O sea que lo que yo había investigado y el sueño que yo había tenido y esa
corazonada y esa energía que sentía, que Santiago había sido llevado ahí y nadie me decía que no, nunca fue ahí, por todo lo que yo busqué y pregunté, me negaban totalmente la información de Santiago. Realmente mi sueño me dio la certeza que sí, que Santiago fue alojado ahí como esclavo, que Santiago fue evangelizado, que Santiago su domicilio lo tenía en la iglesia, lo llevaban a trabajar a los campos a él y a su familia. Y ahora estoy escribiendo mi segundo libro, se llama Santiago Nahuel, la conquista, el prisionero de la conquista del desierto. Quiero escribir su vida, quiero escribir, como escribí este libro documentado, verdaderamente lo que pasó en la conquista del desierto. No lo que cuentan todos los historiadores, porque nos cuentan todo lo mismo. Todos sabemos lo mismo. El indio malonero, que para mí ya es toda mentira, porque ya conozco la verdadera historia. El indio malonero, el indio que secuestraba, el indio... No, eso no existió. Eso no existió. La verdadera historia lo estamos contando nosotros los descendientes, con documentos, lo que verdaderamente pasó, lo que verdaderamente hizo el Winca con la ayuda de la Iglesia Católica. No lo digo yo, lo dijo Papa Francisco, que está pidiendo perdón por la barbarie que cometió la Iglesia Católica contra los pueblos originarios.